Hola, hoy vamos a sumergirnos en un tema que es sencillamente fascinante, uno de esos que atraviesa culturas, épocas e imperios, las historias de nacimientos milagrosos. Y claro, esto nos lleva directos a la gran pregunta, la que va a ser el eje de todo este análisis. Ojo, que no es una pregunta nueva ni mucho menos. Lleva sobre la mesa desde el siglo XIX. ¿Estamos hablando de una simple copia de mitos anteriores o hay algo más, algo mucho más profundo en todo esto? Muy bien, pues para empezar a desenredar este hilo, lo primero es poner las cosas en contexto. Vamos a echar un vistazo atrás a la historia para entender bien los orígenes y las posibles influencias. Y es que, para tener la foto completa, es absolutamente fundamental viajar por el mundo antiguo. Porque esta idea, la de un nacimiento que se sale de lo normal, no es algo aislado, es un tema que se repite una y otra vez en mitologías de todo el planeta y desde mucho antes de lo que solemos imaginar. Así que, venga, vamos a hacer un viaje rápido pero muy revelador. Vamos a conocer algunos de los ejemplos más importantes de estas tradiciones ancestrales, a conocer a dioses y héroes con unos orígenes, bueno, realmente asombrosos. Nuestra primera parada, pues, nos lleva al Antiguo Egipto. Y aquí nos encontramos con uno de los paralelismos que más se ha mencionado en la historia de las religiones, el del dios Horus. Vale, vamos a analizar esto bien. La madre de Horus es Isis. Su padre, Osiris, que para ese momento ya había sido asesinado. ¿Cómo es posible entonces? Pues Isis utiliza su magia para concebir a Horus. A ver, no se habla de virginidad tal y como la entendemos, pero el punto clave, la idea fundamental, es que es una concepción totalmente sobrenatural. No hay una unión física, digamos, convencional. De Egipto damos un salto enorme y nos vamos hasta la India. Allí nos encontramos con otra figura central, en este caso de la tradición hindú, Krishna. El caso de Krishna es también muy particular. Su madre es Devaki, y la historia cuenta que su nacimiento se debe a una intervención directa del dios Vishnu. De hecho, el embarazo se llega a describir como puro o inmaculado. La idea de fondo, de nuevo, es la misma. Un nacimiento que se produce por una acción divina, al margen de un proceso humano corriente. Nuestra siguiente parada nos lleva a la antigua Persia para conocer a Mitra, una figura, por cierto, cuyo culto se acabaría extendiendo por todo el Imperio Romano. Y esto es que es alucinante. Mitra no tiene ni padre ni madre. El mito dice que nace directamente de una roca, y no como un bebé, sino ya como un joven. Aquí la idea es todavía más radical si cabe. Un origen 100% sobrenatural, sin el más mínimo atisbo de una relación sexual. Esto tuvo una influencia tremenda en el ambiente religioso de la época. Y como no, teníamos que hacer una parada en el mundo de la mitología griega, que es un auténtico hervidero de historias de héroes. Vamos a fijarnos en uno de los más famosos, Perseo. La historia de Perseo es probablemente uno de los ejemplos más nítidos de este patrón. Su madre, Dánae, está encerrada en una torre, completamente aislada del mundo. Y es entonces cuando el mismísimo Zeus la visita, no como un hombre, sino transformado en una lluvia de oro. Y de esa forma ella concibe. No hay contacto físico humano, solo la intervención directa de un dios. Bien, hemos visto ya varios ejemplos muy potentes. Y ahora volvemos a la pregunta del principio. Con todo esto sobre la mesa, ¿es la palabra copia la más adecuada para describir estas similitudes? Pues resulta que los especialistas modernos proponen una idea mucho más interesante. Y aquí es donde el análisis se pone de verdad revelador. Pensar en una copia es algo muy simple, ¿no? Implica que una cultura le copió a otra, casi como un plagio. En cambio, los expertos prefieren hablar de un patrón universal. Esto es diferente. No sugiere que alguien copiara a nadie, sino que distintas culturas, de forma independiente, llegaran a una manera muy parecida de contar historias para expresar una misma idea, la naturaleza absolutamente extraordinaria de sus héroes. Pues bien, este concepto de patrón universal tiene un nombre técnico en los estudios de mitología y psicología. Se le conoce como arquetipo. Expertos de la talla de Joseph Campbell o Carl Jung lo definieron más o menos así. El arquetipo del nacimiento heroico es una especie de plantilla, un modelo que se repite en mitos de todo el mundo. Es la forma que tenían las culturas de decir, atención, esta persona que va a protagonizar la historia no es alguien corriente, tiene un destino especial. Y este patrón, esta plantilla, tiene unos ingredientes muy claros. Primero, el héroe nace de forma milagrosa. Segundo, a menudo es enviado por los dioses. Tercero, su madre suele ser una figura especial. Y cuarto, su llegada siempre tiene un propósito superior, como salvar o restaurar el mundo. Si lo pensamos, todos los ejemplos que acabamos de ver encajan perfectamente en esta estructura. Vale, entonces, si no estamos hablando de una copia, sino de un arquetipo, ¿qué es lo que hace la narrativa cristiana con este patrón que ya era tan conocido? Pues aquí, como siempre, el contexto lo es todo. El punto clave es este y es fundamental para entenderlo todo.
El cristianismo no inventó la idea de un nacimiento milagroso. Lo que hizo fue heredar un símbolo potentísimo y que ya era muy conocido en el mundo antiguo. Un símbolo que en aquella época todo el mundo entendía como una señal inequívoca de una conexión directa con lo divino, con una misión especial. Y esta es, digamos, la conclusión principal de los estudios comparativos. Lo realmente novedoso no fue utilizar el arquetipo del nacimiento heroico. La verdadera innovación, la vuelta de tuerca según los especialistas, fue la reinterpretación teológica que se hizo de él. La idea de un Dios único que no solo interviene desde fuera, sino que se encarna, que se hace humano y entra en la historia como un bebé. Esa fue la gran novedad. Así que, al final, quizá el debate sobre quién copió a quién no es lo más importante. Quizá la pregunta más profunda que podemos hacernos es esta. ¿Qué revela esta necesidad casi universal de imaginar orígenes extraordinarios para los héroes y salvadores? ¿Qué nos dice sobre la propia búsqueda humana de sentido, de trascendencia a lo largo de toda la historia? Ahí queda esa reflexión.